Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Hoy vamos a hablar de algo que de una forma u otra nos atraviesa a todos los que estamos en este sector, el cambio. De cómo cambia la sociedad, de cómo cambian las expectativas alrededor del bienestar del caballo y de cómo a veces el sector ecuestre parece avanzar más despacio que todo lo que ocurre a su alrededor. Y para poner un poco de perspectiva y también algo de altura a estas preguntas, he invitado a Luz Vela Lendínez Martínez. Vela tiene un recorrido poco común dentro del mundo ecuestre. Ha trabajado en cría y reproducción, en organización de eventos, en comunicación institucional, en federaciones autonómicas y nacionales y actualmente trabaja en la Federación Ecuestre Europea dentro del área de desarrollo del deporte. En esta conversación hablamos de la evolución del sector ecuestre a nivel europeo y en España, de la democratización o no del deporte, de la importancia de la educación y la comunicación y de un concepto que cada vez aparece más pero que no siempre entendemos del todo, la licencia social. También hablamos de tradición, de creencias muy arraigadas, de por qué cuesta tanto cuestionar ciertas prácticas, incluso cuando la ciencia avanza, y de la responsabilidad que tenemos cada uno desde su lugar de informarnos, reflexionar y atrevernos a hacer las cosas mejor por los caballos. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Pues bienvenida, Vela. Es un placer recibirte en el podcast hoy para hablar de muchas cosas, pero sobre todo que puedas contarnos un poco, bueno, tu recorrido, tu experiencia bastante amplia dentro del sector ecuestre y tu vista al futuro del mismo. Así que nada, bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues no sé si lo sabes, pero me gusta empezar las entrevistas de una manera muy sencilla, que es preguntarte si, bueno, te puedes presentar un poco, saber un poco cómo llegaron los caballos a tu vida y un poco todo tu recorrido hasta lo que estás haciendo hoy en día. Bueno, pues yo creo que los caballos llegaron a mi vida por amor. En mi familia nadie antes había estado con caballos. No vengo de una familia ecuestre, sino que simplemente fui la primera persona en mi familia que estaba totalmente enamorada de los caballos y bueno, pues le di la chapa a mis padres tanto que al final dijeron, mira, vamos a llevarla a montar para que se calle. Y era un hobby y cuando tenía 18 años dije, mira, me gustaría ver en Alemania cómo es el mundo ecuestre y tener esa experiencia de saber y aprender de allí. Y iba a ser un verano a Alemania y al final me quedé allí 8 9 años trabajando. Empecé desbravando potros, fui moza para la familia Linsenhof. Luego estudié gestión ecuestre internacional, trabajé en la ganadería de Polshockemühle en el departamento de reproducción. Luego estuve en Top Iberian organizando eventos en España. Oh, se me olvida. Y luego trabajé para la Federación Catalana de Hípica, Federación Hípica Española y ahora actualmente trabajo para la Federación Ecuestre Europea. Vale, sí, o sea, un recorrido bastante variado. ¿Y en qué momento decidiste volver a España? Bueno, estaba en Alemania y estaba estudiando comunicación. La verdad, surgió la oportunidad. Yo no tenía realmente pensado volver a España, pero surgió la oportunidad y yo siempre en mi carrera me he movido por qué puedo ofrecer al mundo ecuestre, ¿no? ¿Dónde puedo aportar valor? Básicamente vi que Cataluña es una federación autonómica con mucha historia y con mucho engagement en la hípica y pensé que, bueno, que podía traer algo de mi conocimiento a una comunidad que ya estaba muy activa y muy receptiva a nuevas ideas, a nuevos caminos, a nuevas formas. Y luego para volver, no, ahora cuando te quedaste un tiempo pues en España,
Y ahora pues está dentro de la Federación de Europa. ¿Y cómo llegó a esta oportunidad? Surgió que buscaban una persona para el rol que tengo actualmente, que es oficial de desarrollo deportivo dentro de la federación. Y bueno, pues mandé mi currículum, mi application, unas entrevistas y al final pues me ofrecieron. ¿Qué es lo que más te motiva en lo que haces dentro del sector? Creo que tengo la suerte de trabajar en desarrollo, que para mí es donde está el corazón del deporte. Obviamente el escaparate es el deporte de élite, pero para mí creo que realmente el nivel de base, el nivel intermedio, es, para mí es donde está la comunidad, donde está el amor por el deporte al nivel más puro, ¿no? Libre de comercial, libre de intereses económicos, sponsors, sino simplemente gente con una gran pasión y amor por los caballos. Y para mí creo que mi motivación es poder ayudar al desarrollo en países donde lo que hay es mucha pasión por el caballo y mucho amor por el caballo. ¿Y qué evolución has notado en todos estos últimos años a nivel europeo, a nivel de España? ¿Qué has podido ver? Bueno, creo que todos sabemos que cada vez el tema del welfare y el del bienestar está cada vez más presente. Creo que todos los países están aprendiendo, algunos un poco más rápido que otros, pero creo que es sin duda algo en lo que todos los países están trabajando y están intentando implementar y también aprender, ¿no? Porque al final ha sido un cambio muy grande en la sociedad en un tiempo relativamente corto, lo que antes a lo mejor era aceptable, ahora no. Y creo que todos, no solo las federaciones nacionales, sino incluso internacionales, están intentando aprender y cuestionar y ver qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer mejor, ¿no? Eso es algo que creo que es un cambio que está sucediendo a nivel no solo europeo, sino mundial, me atrevería a decir. Creo que también hay algo que me gustaría, que creo que está creciendo cada vez más y que creo que en el futuro estará más presente, y es que hay muchos países de Europa del Este que están creciendo cada vez más. Toda la zona de Balcanes está creciendo mucho a nivel deportivo. Cada vez vemos más presencia en Campeonato de Europa de equipos, como este año en Doma Clásica en juveniles vimos un equipo de Croacia, y creo que es una tendencia que va a continuar en alza. Es decir, creo que cada vez va a haber más crecimiento y más competición de estos países de Europa del Este que se están poniendo las pilas y tienen muchas ganas de representar a sus países a nivel europeo. Mm, ¿Y tú crees, porque hablabas pues eso de está el nivel alto, pero también está el nivel, bueno, de todo el resto, ¿no? El mundo de las hípicas y demás. ¿Vamos hacia una democratización del deporte o hacia una polarización cada vez más fuerte? Creo que no, creo que no. Cada vez están surgiendo más competiciones, formatos de competiciones. Por ejemplo, en Europa tenemos, nosotros conocemos el Campeonato de Europa normal de la FEI, pero también hay un campeonato, dos campeonatos regionales, que son el de los Balcanes, en el que participan los países de los Balcanes, y otro campeonato de Nordic Baltic, donde participan todos los países de la zona del mar Báltico, ¿no? Y creo que cada vez vamos viendo que van surgiendo este tipo de iniciativas porque creo que hay demanda por un tipo un formato de competición que sea más accesible a niveles intermedios, pero que no lo limite mm, que no sea limitante en el sentido de solo nacional, en donde la gente pueda participar como equipos, ¿no? Es decir, este tipo de campeonatos regionales te permiten representar a tu país de una forma pues que todos sabemos lo emocionante que es, ¿no? Poder representar a tu país en una competición. Y es un formato que siempre hemos pensado en el deporte ecuestre como un deporte individual,
pero creo que cada vez vamos viendo más la promesa y lo interesante que es pensar en formatos de competición por equipos, ¿no? Creo que es súper atractivo para la gente y que también da mucho, es muy interesante y muy motivador esa idea de comunidad y de unión y del equipo, ¿no? Y creo que eso es algo que mucha gente echa en falta y que por eso estamos viendo que van creciendo este tipo de competiciones y van surgiendo. Creo que seguirán apareciendo este tipo de iniciativas. Mm. Es curioso, creo que cuando estuvimos hablando antes de la entrevista, que te contaba que yo, o sea, me formé, o sea, soy francesa, crecí en Francia y empecé a montar en Francia, entonces con eh, otra historia, otros códigos y tal, pero que para mí siempre tenía esta visión del deporte como muy popular, o sea, al final, o sea, mucha gente que competía, inclusive yo, que tampoco tenía, o sea, no tenía mi caballo propio, era de club y tal, pero había mucha gente así, inclusive en el campeonato de Francia, es como un evento muy grande y realmente hay de todo. Y son cosas que al llegar a España no he vuelto a encontrar o de forma distinta, que bueno, es un sector distinto, pero y ahora que me hablas y es cierto que cada uno al final tiene su forma de hacer, pero que el objetivo común de todos esos dos países es, pues eso, dar a conocer el deporte y democratizarlo, imagino, ¿no? Para generar vocaciones y todo lo que hay detrás. No sé si tú tienes una idea, tu vista un poco así desde arriba, de cómo podemos explicar que, pues eso, que en algunos países esté como más cerca, más asequible, digamos, que sigue siendo un deporte caro, ¿no? Pero, ¿tú tienes una idea de esto? Bueno, a mí personalmente creo que esto es un poco competencia de cada federación nacional o de las prioridades de cada federación nacional e incluso autonómica, te diría, ¿no? Por ejemplo, a mí, y esto lo pude vivir muy de cerca en la Federación Catalana y creo que es un ejemplo fantástico de estar en contacto con su comunidad ecuestre, porque primero que la gente y por eso digo que aquí está, para mí, que es donde está el corazón del deporte, porque la mayoría de la gente vocales, comités de disciplinas, lo hacen por vocación, ellos tienen su trabajo día a día y esto lo hacen, sacan tiempo de donde pueden porque tienen una visión y quieren hacer el deporte mejor para todos, ya sean sus hijos o simplemente en general. Ves que esta gente está muy activa en tener conversaciones, en pensar, y no tiene miedo en presentar ideas y pues una idea de un formato nuevo de competición o de por qué no hacemos una liga o por qué no hacemos una copa. Y esto es, en mi opinión, lo que democratiza el deporte, ¿no? Porque crea un deporte accesible a todos los niveles. Es decir, independientemente del nivel que tengas, tengas un caballo de escuela o tengas tu caballo propio, no necesitas un caballo de gran premio para ganar el campeonato de España. O no necesitas un caballo top para ganar, porque muchas veces lo único que la gente quiere es poder tener objetivos hacia los que trabajar. Y creo que esto en la Federación Catalana lo han hecho muy, muy bien, porque siempre están dispuestos, y creo que este es el rol de las federaciones, es ser capaces de identificar el talento, es decir, la gente que está comprometida con el deporte, que tiene ganas, que tiene motivación, que lo que quiere es lo mejor para el deporte y no le importa invertir tiempo y energía en ello. Y lo segundo es dar recursos a las ideas que se presenten por parte de la comunidad, ¿no? Es decir, si un vocal de una disciplina te presenta una idea de por qué no hacemos esta liga o por qué no hacemos el otro, y hay un grupo de personas que dicen a por ello, y la federación te da el poder y los recursos para hacerlo, las posibilidades de que eso suceda son altísimas, mucho más altas que si simplemente la federación dijese, yo creo que hay que hacer una liga, porque es más difícil implementar una idea externa que una idea que ha nacido de la comunidad, ¿no? Y yo creo que es algo que eh, veo muchas veces que faltan como estos objetivos intermedios, ¿no? Solo tienes competición territorial, competición nacional, campeonato nacional. Y para la gente es muy difícil, especialmente si estás empezando, pensar ni siquiera en llegar a estos niveles, ¿no? Y eso lleva a una desmotivación, el papá que tampoco ve resultados y pues ya dice no, no quiero pagar más, ¿no?
porque muchas veces también los papás son competitivos y quieren resultados, que eso podríamos tener otro podcast sobre ello, pero creo que muchos países lo están implementando ya y que están dándose cuenta de que no solo es el llegar a un campeonato de Europa o el ganar un campeonato de España, sino el poder tener acceso a diferentes rutas y diferentes objetivos. Totalmente. Y esto de todas las disciplinas. Yo, o sea, así de mi punto de donde estoy, con mi punto de vista, lo que puedo ver en las redes y tal, al final siempre ves, bueno, en España van a ser como el salto doma y ride, ¿no? Como Ujú. son las tres disciplinas que más se ven, cuando Mm. en realidad, bueno, y doma vaquera, por supuesto. Pero hay también una gran diversidad de monta western, de reining. Ahora hay algunos que están intentando pues dar visibilidad al mountain trail. Creo que aquí en Cataluña están Sí, ahí sí, el montando Trex. un sitio. Pero hay muchas disciplinas más, ¿no? Que también a veces podrían crear vocación y poner también esta dinámica dentro del sector que a veces no se ve tanto, o a lo mejor yo no lo veo, no sé cómo será dentro, pero... Es difícil porque al final es destinar recursos, ¿no? Entonces siempre hay que pensar todo muy bien, simplemente por no desperdiciar recursos, ¿no? Porque imagínate, a mí me viene un club de volteo y son el único club de volteo y dicen queremos hacer una liga de volteo. Bueno, pero ¿quién va a participar, no? ¿Puedo destinar estos recursos para un evento de 20 personas cuando tengo otras disciplinas donde... Entonces, pero aquí creo que es importante el trabajo de la comunidad, ¿no? El de decir, por ejemplo, un gran ejemplo para mí, y esto lo pusimos en marcha mientras yo estaba en la Federación Catalana, Raúl Pinteño, no sé si lo conocerás, él mm, decidió, dijo, mira, yo sé que no hay muchos clubes en Cataluña que hacen doma paralímpica y yo quiero que la gente se anime a hacerlo, que los eduquemos y se decidió poner en marcha una iniciativa donde antes de había, digamos, las diferentes sedes para la liga y el día de antes se hacía un tipo de cursillo, workshop, donde él formaba a los entrenadores sobre pues, qué es la doma paralímpica, cómo iniciarse, qué necesitan, etcétera, ¿no? Y trayendo de la mano de la educación y conocimiento, el darle a la gente el decirle, oye, hay todo esto que podemos hacer juntos, ¿no? Y el presentar un proyecto en comunidad. Y yo creo que esa es la forma de poner en marcha cualquier tipo de proyecto. ujú. Sí, es educación y comunicación también. Al final hay que invertir en parte de esto, comunicación tanto interna Mm. como hacia el público, que creo, o sea, no sé qué opinas, pero creo que hoy también es uno de los desafíos importantes para muchos temas, ¿no? Para, eh, bueno, apoyar el sector, pero todo el tema de licencia social y demás, que representar también un poco al deporte. Pero que ahí también ves que los esfuerzos no son los mismos de un país al otro y no todo el mundo decide comunicar sobre una cosa o la otra, que también está en pleno cambio y me sorprendió mucho. En el buen sentido que, por ejemplo, la Federación bueno, francesa otra vez, pero porque es lo que les sigo, ¿no? en las redes. Pero me gustó mucho porque se ve que ahora están como enfocándolo todo hacia la licencia social, que invitan a influencers que no son del mundo del caballo y dan una imagen del caballo como muy hacia el horsemanship, ¿no? Con esto y hablan el otro día hicieron sobre pues eso, la mediación ecuestre y cosas así que me parece súper bien, tanto para dentro de la comunidad como para el público fuera. Pero claro, ahí también hay muchas diferencias. Totalmente. Esto es una de las cosas que dentro de la Federación Europea hemos comentado, porque al final creo que, aunque no todas las soluciones, no siempre va a ser la misma solución para el mismo problema, sí que hay muchos problemas que se repiten a través de toda Europa.
Uno de ellos es el tema de comunicación y licencia social. Y una de las cosas y una de las iniciativas que nosotros de la Federación Europea queremos poner en marcha es un proyecto de intercambio de conocimientos, ¿no? Es decir, nosotros queremos dar una plataforma a las federaciones para compartir prácticas que les hayan servido y que ellos hayan visto algo positivo. Por ejemplo, una conversación muy interesante que tuve recientemente fue con el secretario general de la Federación de Suecia. Ellos están haciendo un programa donde están involucrando a gente joven en su junta directiva. Y creo que y están viendo muchísimos beneficios porque le están dando un input y un feedback muy, muy positivo. Además de a ellos, ven que están aportando un gran valor dentro de la comunidad ecuestre. Y por ejemplo, es una cosa que queremos, el año que viene, una de las iniciativas que queremos poner en marcha es dar un espacio a las federaciones para compartir prácticas donde ellos estén viendo que funcionan, ¿no? Pues, por ejemplo, esto que me comentas, a lo mejor si la Federación Francesa ve que es algo de valor, sí que si ellos presentan la iniciativa, estaremos encantados de organizar un webinar con el resto de las federaciones para que puedan compartir sus ideas, lo que les ha funcionado, lo que no. Es cierto que cada país, cada sociedad y cada cultura es diferente, entonces lo que a lo mejor en Francia funciona, a lo mejor en Bulgaria no, pero es una cuestión, yo creo, también de tener un sitio donde se puedan compartir esas ideas, donde se puedan intercambiar buenas prácticas y donde realmente todos podamos trabajar en conjunto por el deporte. Ujú. Bueno, a lo mejor es una pregunta un poco complicada, pero a tu parecer, ¿qué es, qué sería la receta, digamos, entre 3 y 5 ingredientes de un sector ecuestre que sepa adaptarse al cambio mientras sigue promoviendo al deporte y esto con vista al futuro? No es fácil. No es Perdón. fácil, no es fácil. Para mí lo principal es la educación. Creo que es la base absoluta de todo, la formación y la educación. Y creo que muchas federaciones nacionales es, digamos, la asignatura pendiente, ¿no? Porque muchas federaciones nacionales no tienen control sobre lo que estudian sus profesionales, es decir, no tienen la capacidad de cambiar el material o el contenido y entonces a lo mejor están enseñando lo mismo que se enseñaba hace 5 o 10 años. Todos sabemos que el deporte ha cambiado en 5 y 10 años muchísimo, entonces lo que estamos es, digamos, deteniendo el proceso y no solo deteniendo el proceso, sino posicionando el deporte digamos, en un espacio súper débil ante la licencia, incluso muy vulnerable a perder la licencia social, porque estamos implementando prácticas que están anticuadas y no están acordes con lo que hoy en día es aceptado y sabemos que es lo mejor para el bienestar del caballo. Entonces, para mí, eso sería sin duda número uno. Número dos, comunicación. Comunicación, porque muchas veces, y creo que es algo totalmente normal, pero vemos decisiones que se toman en la FEI o decisiones que se toman en federaciones nacionales, tardan demasiado es como un diferente idioma, ¿no? Todos, por ejemplo, la FEI hace un estudio y saca una guía de buenas prácticas y explica lo que son los 5 dominios y dice que hay que respetar el caballo y que el bienestar del caballo se dicta por esos 5 dominios. Sin embargo, esto lo sabemos ya desde hace un tiempo y sin embargo, le preguntas a cualquier entrenador de un club, a cualquier deportista y nadie te sabe decir qué son los 5 dominios, ¿no? Entonces, creo que muchas veces hay buenas iniciativas y hay conocimiento, pero no se habla el mismo idioma que el deportista. Entonces, o no se crea una estrategia para que eso realmente se implemente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre pienso, ¿por qué si sabemos qué es lo mejor para los caballos y tenemos cada vez más información sobre cómo mejorar el bienestar de los caballos del deporte, ¿no? ¿Por qué no estamos ofreciendo, si sabemos quiénes son responsables del bienestar de los caballos, que son los grooms, por qué no se está
creando una estrategia para formar a los grooms, que son al final los que van a garantizar el bienestar de los caballos. Entonces, muchas veces hay mucha información, pero se queda como en silos. Entonces, para mí sería crear una estrategia de comunicación o de formación, y al final volvemos siempre a la educación, ¿no? De formación para que realmente el conocimiento lo sepa la gente que lo necesita saber, porque a las asambleas generales o al EFIA Sport Forum principalmente van secretarios generales de las federaciones nacionales. Esos señores principalmente están en un despacho. ¿Cómo van a implementar ellos los 5 dominios en el bienestar de un caballo? Creo que ahí hay otra debilidad de nuestro deporte. Y luego la tercera sería, no lo sabría decir, pero yo creo que accountability, es decir, hacer lo que digo. Cuando digo hacer lo que digo es, bueno, ahora lo hemos visto con el Blood Rule, ¿no? Todos decimos welfare, el principal, y sin embargo, esto es mi opinión personal, ¿eh? Y sin embargo, en mi opinión, este cambio no puede estar más alejado de lo que viene a ser el welfare. Y he tenido muchas conversaciones con muchísima gente sobre ello, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí hay un principio dentro de materia de antidoping, porque la gente dice, es que la eliminación por sangre es injusta muchas veces porque es una costrita de un insecto. Sí, pero... Y entiendo que a alguna gente le pueda parecer injusto. Creo que es duro, 100%, pero también creo que es necesario para garantizar el bienestar. En materia de antidoping, sabemos que existe una cosa que se llama el principio de responsabilidad objetiva, es decir, si un atleta da positivo en un test de antidoping, da positivo, o sea, es responsable. Da igual que haya sido un accidente, haya sido una contaminación, o sea, lo único que va a cambiar es que si puede demostrarlo, la sanción va a ser diferente, pero él es responsable al final. Y yo creo que si lo aceptamos este concepto dentro de materia de antidoping, ¿por qué nos está costando tanto aceptarlo dentro del mundo ecuestre? Creo que la gente de Doma estaba bastante más sensibilizada y es bastante más consciente de nuestra situación con respecto a la licencia social y el escrutinio que se está sufriendo, no sufriendo, sino que es necesario al final para realmente hacer un deporte mejor, pero son más conscientes y creo que por eso han rechazado con mayor vehemencia, digamos, este cambio. Sin embargo, creo que la disciplina de salto no ha sentido tanta presión y por eso se han sentido con libertad para presentar esta propuesta. Al Muy bien. final, mucha gente dice, bueno, es más dura, es una suspensión de un mes. Yo pienso que al final creo que en el contexto actual es un paso equivocado. Creo que hay una gran posibilidad de que veamos caballos con sangre ganando alguna competición y sea bueno, pues que la prensa se haga eco de ello y sea de nuevo un problema. Tendremos que verlo. Personalmente no creo que sea un paso en la dirección Ujú. adecuada. No, y verdad, como que dices, como tampoco tiene mucho sentido cuando ves todas las reglas, por ejemplo, en la doma, de los bocados que puedes usar, sí o no, que al final que tienen tres, y que en salto vienen con cosas, dices, pero ¿dónde sacas esto? O sea, es como... Mm. y hay y ahí vienen miles de excusas, pero al final tienes el otro que monta a todos los caballos con un filete normal y corriente, inclusive sin moserola, ¿sabes? Es como en plan... aquí es verdad. Y también estaba pensando, porque hablamos mucho de la licencia social. Últimamente son preguntas también, o sea, que hago mucho en otras entrevistas. Pero como bien dijiste antes, es que al final a veces la comunicación, o sea, no todo el mundo entiende las mismas cosas. Para las personas que nos están escuchando y que nunca ha oído hablar o ha oído hablar pero sin entender lo que es, ¿podrías explicar un poco de qué hablamos cuando hablamos de licencia social? Cuando hablamos de licencia social es un poco pensar si dentro de toda la sociedad nuestra actividad se ve como positiva, como que crea valor y que aporta valor, o como algo que es necesario, que es un abuso, por ejemplo, para el caballo, o que realmente es algo que no tiene espacio en la sociedad actual, ¿no? Es decir, es algo que la sociedad cree que es positivo y que aporta valor y que em, cree que es positivo para la sociedad en su conjunto o simplemente cree que es una actividad que no está aceptada y que cree que
pues no tienes cabida en nuestra sociedad actual, ¿no? Principalmente en nuestro caso, mucha gente cuestiona, y con todo el derecho del mundo, el rol del caballo, ¿no? Están los caballos, o sea, realmente estamos haciendo una actividad donde el caballo, el bienestar del caballo sea realmente lo principal y lo más importante. Y creo que siempre hemos dicho que sí, pero creo que ante la presión que hemos ido recibiendo, muchas veces justa y muchas veces también injusta, no vamos a Ujú, negarlo, creo que todos hemos hecho un ejercicio de reflexión y bueno, y creo también que muchas veces nos hemos visto incluso presionados a cambiar cosas, ¿no? Y creo, y mucha gente lo rechaza, ¿no? Rechaza el activismo y rechaza las preguntas y es que no entienden y no saben. Sí, en muchos casos no entienden y no saben. También es nuestra responsabilidad ayudarles a que entiendan y que sepan. Y también es nuestra responsabilidad cuestionar nuestra actividad para ver si hay algo que podamos hacer mejor, porque al final trabajamos con animales, trabajamos con caballos y tenemos que garantizar 100% su bienestar. No podemos decir, no, es que, y cuando hablo de bienestar, no hablo de que tengan acceso a un fisio y de que tengan acceso a un veterinario y de que tengan... Porque eso al final lo hacemos por el caballo porque nos beneficia a nosotros. Porque significa que si el caballo va al fisio o va al veterinario, va a poder trotar mejor, va a tener más puntos, va a ir más regular, etc, etc. Entonces es un interés egoísta. Cuando hablo de bienestar del animal, también hablo de, ¿está el caballo teniendo la posibilidad de ser un caballo? ¿Está el caballo teniendo la posibilidad de estar en contacto con otros caballos, de estar en un paddock en libertad, de estar en movimiento, de tener acceso a pasto? Y creo que es importante que nos cuestionemos realmente si estamos permitiendo a nuestro caballo ser un caballo, ¿no? Porque es muy normal que muchas veces veamos un caballo como una inversión, porque es una inversión en muchas ocasiones, y siempre pensemos, no, no, es que no, es que tengo la competición en 2 semanas y no, no voy a ponerlo con otro caballo en el campo porque, ¿y si se da una patada? O, ¿y si no? ¿Estamos entonces mirando por nuestros intereses o por los intereses del caballo? ujú, Y yo creo que es muy positivo que nos cuestionemos y todos hagamos un poco de examen de conciencia, ¿no? De eso. Y lo comentamos antes en nuestra conversación de Jessica Fumbredo, que hizo una cosa que mucha gente se echa la mano a la cabeza y yo creo que es súper positivo que una amazona de su nivel lo haga y lo comparta, ¿no? Y es que abrió una ventana entre los boxes de de sus caballos para que puedan hacerse grooming, para que puedan estar en contacto, tengan contacto social. ¿Cuántos caballos hay que en el momento en el que empieza su vida deportiva no, no pueden estar con otro caballo, no pueden oler otro caballo, no pueden nada? Al paddock solo, al box solo. Y mucha gente dice, no, es que los activistas y no entienden y no saben, y la gente que dice que la equitación está equivocada. Y yo pienso, bueno, vamos a escucharlos y vamos a pensar. Simplemente, siempre nos ponemos a la defensiva, ¿no? Pero muchas veces mm, creo que es más positivo el escuchar, el tener un diálogo y el pensar, pues, oye, a lo mejor esta persona tiene razón, pues a lo mejor puedo hacer algo mejor por mi caballo, ¿no? Y creo que, bueno, creo que es importante que cuando nos enfrenten o alguien, digamos, que cuestione algo de nuestra actividad, no salgamos a la defensiva, sino que tengamos un momento de reflexión de decir, pues quizá ujú, pueda hacer esto mejor o quizás podemos hacer esto mejor. Pero también creo que es importante y creo que en esto la FEI está haciendo un trabajo fantástico, es que están invirtiendo mucho en tener más información. Muchas veces pues creemos que algo es mejor y puede ser peor, ¿no? Entonces creo que la FEI está invirtiendo mucho en tener estudios eh, para realmente tener información científica de qué podemos hacer para garantizar el bienestar del caballo, que es mejor si filete o filete y y bocado. equivocado. Pero sin embargo, a mí me sorprende y esto es algo que todavía
Y que creo que al final la tradición muchas veces nos gana, ¿no? Que creo que hay que hacer un poco lo que te dije, ese examen de conciencia. Hace años que salió un estudio de que las vendas no son buenas para los caballos. Y sin embargo, vas a cualquier sitio y seguirás viendo caballos con vendas. Aunque creo que Países Bajos prohibió las vendas, Ah, sí, lo vi. Sí. pero el resto de El año países pasado o algo así, o este año. y el resto de países y el resto de personas siguen usando vendas. Y es algo que a mí me choca. Si tenemos el conocimiento de que algo no es bueno, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque por tradición tenemos esta creencia absoluta de que sí que es bueno. Porque Isabel Berz lo hace, mi entrenador lo hace, el campeón de España lo hace. Y creo que hay que tener un poquito más de valor cada uno de informarnos y de no solo guiarnos por nuestro ambiente y nuestro alrededor, sino también tener el valor de cuestionarse y de ser capaz de buscar información, obviamente comprobada, no de cualquier foro de internet, y de cuestionar y de atreverse y tener el valor de decir, no, es que sé que esto es así. Que muchas Ujú, veces es difícil, ¿eh? No digo que sea fácil, porque cuando uno ve que todo el mundo lo hace, cuando tu entrenador te dice que lo hagas, es difícil, pero creo que cada uno tiene un poco de responsabilidad en cuestionarse sus prácticas y atreverse a romper el ciclo, ¿no? mm, ujú. La verdad que es como muy representativo de la época, bueno, de esos poquitos últimos años, ¿no? Donde casi que hablas de creencias, pues hoy uno se basa más en la creencia de lo que dice la ciencia, por ejemplo, que se ve en muchos niveles. Ujú. Y dentro de la equitación mucho. Y es verdad que yo a veces como, bueno, digo, ay, mira, que ha salido esta, pues justamente recuerdo una conversación, pues eso, sobre las vendas. Y la respuesta fue, no, es que yo no creo en esto porque yo tuve una yegua y le ha ido mal. Fue un caso y es ver por qué le ha ido mal, ¿no? Y en qué momento, porque hay algunos caballos en un momento X para pasar para un tiempo, pues sí que van a necesitar, por ejemplo, Claro, vendas de descanso. Esto te hablo también de todos los estudios que se han hecho sobre el beneficio para la gran mayoría de los caballos de que vayan descalzo, ¿no? Con la condición que el manejo acompañe y tal. Que también lo hablé una vez con una amazona que me dijo, ay, es que yo no creo en esto, pero es que no es una y tengo creencia. ejemplos así de también de etología. No, es que yo creo que los caballos al final son como nosotros. Es que no se trata de creencias, es que estamos hablando de hechos Ya. y que es verdad que luego es complicado cuestionarse y decir, pero a ver, esto lo he hecho toda mi vida, Mm, ¿cómo lo voy a cambiar, no? claro, claro. Pero es un trabajo muy difícil y como dices tú, al final todo este efecto de comunidad, de si mi profe lo dice y el profe para uno, pues es el que lo sabe todo, ¿no? Es Claro. como muy, muy Difícil, difícil de sí, hacer sí. llegar el mensaje. Y yo creo que también muchas veces incluso no creo que haya tampoco, digamos, como una línea roja, ¿no? Donde eh, la ciencia dice esto Ujú, pero creo que tenemos que tener por lo menos la capacidad de cuestionarnos, ¿no? Y de probar, y de atrevernos a probar, porque a lo mejor a un caballo el barefoot, y esto es así, a un caballo el barefoot le puede ir genial y a otro caballo le puede ir fatal. Pero ujú, el cuestionarnos, lo que pasa es que muchas veces el cuestionar o decir, oye, pues voy a probar otra cosa, significa aceptar que lo que hemos hecho durante muchos años estaba mal. Y eso cuesta mucho aceptarlo, pero tenemos que hacerlo por nuestros caballos. Tenemos que ser valientes por los caballos, a cuestionarnos ya más allá del deporte y más allá, es por ellos. Tenemos que cuestionar lo que hacemos con ellos por realmente garantizar su longevidad, su bienestar, su comodidad. ujú. Creo que No, es lo mínimo. sí, sí, está claro. Y creo que es más aún complicado para los profesionales, porque al final viven de esto y como... yo lo viví porque al final, bueno, el podcast nació de esto, de un momento dado dije, pero ¿cómo puede ser que todo lo que aprendí hasta ahora, con 30 años de edad,
claro. O sea, no todo, pero muchas cosas, por lo menos que no habían aprendido, sobre todo. Había aprendido cosas bastante buenas, pero hay muchas cosas que no había aprendido que me impidió poder entender mejor a lo que estaba pasando a mi caballo, porque estaba así, y miles de cosas que hablan sobre todo el manejo. La equitación sí que me habían enseñado cosas que eran mejorables, pero Mm. sí, pero todo el tema de quién es el caballo, qué necesita, cómo tiene que vivir y todo esto. Y fue un camino que gracias a él ahora es como muy distinto y mi visión de la equitación es muy distinta, que también hace que me aleje del deporte. Y esto también es una tendencia. No sé si la has oído hablar hace unos años ya que, a ver si, no recuerdo cómo lo habían llamado, pero en Francia habían hecho un estudio así de mercado y se dieron cuenta de que había toda una población que, bueno, tenía su actividad, o sea, que montaban a caballos a nivel de ocio, pero eh, una buena comunidad con bastantes Ujú. caballos y que muchos decían que al final sabían, ya no estaban dentro de la federación, pues porque lo que se proponía, pues no, ya no correspondía a sus valores, a su forma de percibir al caballo y demás. Y creo que también eso hace parte de este tema de licencia social que hacía el público afuera, pero dentro de nuestra propia comunidad. Y yo cuando lancé el podcast, con esta idea de decir, bueno, que fue para mí, en un principio, de decir, uy, necesito ayuda aquí porque no sé cómo hacerlo. Y todo el mundo me decía, pero eso no va a interesar a nadie. Claro, lo que no había, y yo tampoco, lo dije lo mismo, hay dos personas que lo escuchan y ya está, pero al final me doy cuenta que la gran mayoría de la persona que escucha el podcast son gente como yo, que no están bien representados dentro de o sea, si no, o nada, dentro de las federaciones ecuestres, y que es una pena, porque en realidad yo de pequeña, o sea, de más jóvenes y hasta los 16, 17 años, hacía el salto. Me encanta el salto, soy fan. Lo que pasa es que, por ejemplo, he pasado el técnico deportivo, que era una oportunidad para volver a saltar, ni lo disfruté. Porque, porque los caballos estaban mentalmente, psicológicamente fatal. La enseñanza, bueno, con algunos sí, con otros era o sea, Aprieta la lo pasé pierna mal y y dije, pero yo patada, no patada y quiero, ojalá. no quiero Sí. esta equitación. Entonces, Mm. claro, bueno, al final, pues siempre, bueno, trabajé como groom, pero al final estuve buscando otras formas también de enseñar. El técnico no lo hice dentro de un club ahí federado, sino dentro de una estructura donde proponen, pues eso, otro manejo del caballo, otra forma de relacionarse con él, montando siempre, pero menos, etcétera. Y al final también es para dinamizar el sector hay que tomar en cuenta este público que al final lo rechazan. Es como en plan, "Guau, van a ser unos hippies ahí pero que en la realidad hay muchos que aman al deporte, aman montar, es que una cosa no quita la otra. No, yo creo que una cosa no quita la otra y creo que la federación tiene que dar un espacio para todos. Y creo que también muchas veces volvemos otra vez a la educación y qué se está enseñando y qué está pasando, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, el libro de los galopes. Actualmente es el mismo libro que yo estudié cuando tenía 8 o 10 años. El deporte ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Sabemos, por ejemplo, que las vendas no son buenas para los caballos, pero sin embargo seguimos enseñando lo mismo. Entonces es normal que haya gente que se cuestione cosas y piense que haya una comunidad que a lo mejor está más alineada o va más en la línea de lo que como ellos entienden la equitación, la hípica, ¿no? Y yo creo que tiene que haber un sitio para todos y creo que también al final es importante que estas comunidades se encuentren y hablen y tengan incluso proyectos que puedan presentar a la federación para poner en marcha. ¿Por qué no? Porque, ¿por qué no? Porque si la federación al final tiene que, digamos que es como quien organiza el deporte reglas, competición, etcétera. Pero si hay una nueva necesidad o hay una comunidad que tiene unas inquietudes nuevas, ¿por qué no le vamos a dar sitio si al final ellos están haciendo una disciplina dentro de de nuestro deporte, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que esta gente se encuentre en su comunidad, porque al final la comunidad
es el motor. La comunidad es el motor de cualquier cosa y de cualquier iniciativa y proyecto. Y yo creo que es importante que haya un encuentro y que también ayude a la gente a cuestionarse. Y yo creo que el deporte está cambiando y va a cambiar cada vez más. Creo que, bueno, ya lo hemos comentado y lo hemos hablado, que se están cuestionando muchas cosas, que se está estudiando muchas cosas que antes quizá no se estudiaban, que estamos viendo cada vez más jinetes anteponiendo el bienestar de los caballos al, al de los intereses deportivos. Y creo que cada vez veremos más. Nosotros ahora en la Federación Europea hemos organizado un curso para jueces nacionales y tuve la oportunidad de hablar esto sobre los tutores, ¿no? Y es que tarda un poco, porque claro, cuando digamos, se unifican criterios a nivel internacional, tarda en hacer este efecto cascada a nivel nacional, nivel territorial, etcétera. ¿No? Entonces muchas veces a lo mejor a nivel territorial siguen puntuando más alto algo que ya en un nivel internacional, si es antes era un 7 ahora es un 5 por ejemplo, ¿no? Y ahora yo creo que el mejor ejemplo es Justin Verbumen. O sea, Mm. no es un caballo como Glamourdale que teníamos, con un eléctrico, con mucha tensión, no, creo que es un caballo que es, bueno, un binomio que es armonía y que es calma y que recuerda quizás más a un tipo de equitación, quizás más tradicional, pero que creo que es más sostenible y creo que es más fácil conseguirla de una forma justa y de una forma y anteponiendo el bienestar del caballo y trabajando con el caballo, no contra él. Sí, sí, totalmente. Hace falta unos tiempos de ajustes para todo, para que todo el mundo se ponga sobre la misma línea. Pero y volvemos a la educación, ¿no? Y este proyecto que nosotros hacemos en la Federación Europea creo que es súper, súper positivo porque hace como un fast track de dar ese conocimiento de nivel internacional a nivel nacional. Porque muchas veces las federaciones nacionales lo que cambian es el contenido, no actualizan el contenido, muchas veces tienes los jueces que a lo mejor tienen más años de experiencia que no se cuestionan o no tienen interés en continuar formándose. Y este curso da la posibilidad que cualquier juez nacional que quiera formarse puede acceder al curso y va a estar formándose con jueces nivel 4, ¿no? Entonces, yo creo que es muy positivo y es una de las cosas que nosotros creemos que puede aportar mucho a la disciplina y a la licencia social, porque al final no es solo el escaparate, ¿no? Sino también lo que pasa en un territorial, en un nacional y en el deporte a nivel global. Qué bien. Pues Vera, estamos llegando al final de esta entrevista. Si quieres, vamos a concluir con unas preguntas que hago a cada invitado. La primera es si te gustaría compartir un mensaje con la comunidad ecuestre. Todo el mundo tiene poder. No pienses que eres pequeño o que tu opinión no importa, porque todos podemos empujar cambio en cualquier tipo de nivel. Me gusta el mensaje. ¿Hay alguien a quien te gustaría escuchar en un futuro episodio del podcast? Mm. Álvaro Arcas fue un compañero en Top Iberian y él lleva secretarías para muchos concursos y fue uno de los que en Top Iberian, digamos, fue el promotor de grandes competiciones y el que empujó mucho el desarrollo de la hípica y del nivel de hípica que tenemos hoy en día en España y sigue aún muy involucrado y conoce no solo la doma, sino muchísimas disciplinas con mucha profundidad y creo que es una persona muy interesante. Qué bien. Me interesa. ¿Hay algún libro o recursos que te gustaría recomendar? Sí, hay un centro que se llama Picdame y creo que comparten em, la primera vez que los conocí pensé, "Uf, son unos hippies, pero a lo mejor lo que necesitamos más en el deporte son pensar un poco más como los hippies y tener esa capacidad de reflexión y de cuestionarnos y de cambiar las cosas a mejor. Y creo que ellos comparten muchas cosas de todo, de cómo ellos en sus redes sociales, de cómo ellos entienden la hípica, de cómo ellos enseñan, de cómo ellos
tienen a sus caballos dentro de la hípica, creo que es interesantísimo. Y animaría a todo el mundo a que les echase un ojo y que a lo mejor, y que lo viesen todo con una mente abierta y que escuchasen, porque creo que todo lo que dicen ellos tiene no poca, o sea, tiene muchísima lógica, y creo que es importante que la gente se cuestione ciertas cosas. Y además ellos están enfocados igualmente al deporte, no son como en plan... No necesariamente tienen, no sé si llevan a gente de competición, pero por ejemplo un día fui y vi cómo daban clase y la verdad me pareció fascinante porque muchas veces pensamos, ¿no? Un poco ves cómo dan clase de salto y es como, no, patada, patada, para adelante, empuja, empuja más y corre, corre. Y sin embargo, cuando llegué allí, había una chica montando a una yegüita y, y le dijo, y la yegua se paraba delante del obstáculo y Iris le decía, es que tú, dice, no estás pensando en saltar, es que tú eres la que está parando a la yegua, es que tu energía está parando a la yegua, tu asiento está parando a la yegua. Y efectivamente, ella dijo, no le dijo corre, grita, patada, ni ataca, que muchas veces lo oigo en las pistas y de verdad pienso, por favor, acá, ¿no? ¿Qué ataca qué? No. Y me gustó mucho esa forma de entender la equitación desde sintonía, armonía, dos en uno, ¿no? Siempre decimos two hearts de verdad, no por el hashtag que queda guay, sino realmente la unión y el ir a una y eso que hace el deporte especial. Exacto. Sí, no sé si lo sabes, pero también el podcast tiene su lista de reproducción de música en Spotify, en la cual pues están las canciones favoritas de los invitados y me gustaría preguntarte si te gustaría añadir una. Me ha pillado. Esta pregunta no me la esperaba. Pues mira, ahora estoy escuchando mucho Rosalía, entonces te diría que Dios es un stalker. Genial, pues ahí estará. Súper. Genial. Pues muchísimas gracias, Bela. Fue un placer, la verdad, súper interesante. Creo que, bueno, sí, a mí me gustó mucho esta entrevista y estoy segura que va a dejar pensar a algunos y algunas que nos están escuchando. Así que nada, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Principalmente en LinkedIn es donde más escribo reflexiones, ideas, pensamientos, pero por supuesto tengo redes sociales, cualquiera que tenga algún tipo de pregunta, idea, inquietud. Soy una persona con una mente muy abierta, como podéis escuchar, entonces creo que siempre estaré encantada de tener una conversación con cualquiera que desee y bueno, gracias a ti, Lucy, creo que es muy importante el trabajo que haces con el podcast y que muestres, digamos, que hay más de una forma de entender la hípica y la equitación y que la gente, y que des un espacio para que la gente pueda presentar diferentes formas de entenderla y también llegue a más gente y a ese trabajo de comunicación tan importante que hablábamos, ¿no? Gracias. Pues nada, te deseo lo mejor y bueno, te estaremos siguiendo, pues. Muchas gracias, Lucy. Y así concluimos el episodio de hoy. Si queréis seguir la reflexión y conocer más sobre el trabajo de Bela, podéis encontrarla también en LinkedIn. Como siempre, toda la información y los enlaces mencionados durante la entrevista están disponibles en las notas del episodio. Gracias a quienes os tomáis el tiempo, como siempre, de dejar una valoración, un comentario o de compartir el episodio. Vuestro apoyo es lo que permite que este proyecto siga creciendo y que voces como la de Bela tengan el espacio que merecen. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros hoy y nos escuchamos dentro de 2 semanas.